Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Debemos reconocer en primer lugar que la minería es algo así como la vaca lechera de la economía peruana. Lo ha sido en los últimos 10 años, pero a partir del 2012, básicamente, que a pesar que los precios del cobre se mantienen relativamente altos, por encima de los $3.60 la libra, lo mismo que los precios del oro, la plata. Al 2015 hay un evidente bajón, ¿no? Y sobre todo en el impuesto a la renta, ¿no? En el impuesto a la renta, que ha significado, por ejemplo, que regiones mineras tan importantes como Ancash perciban, caramba, no se nota aquí con claridad, poco más, poco menos de 43%, ¿no? Era disminución del canon, ¿no? Más de casi 400 millones de soles de recursos menores por concepto de canon minero. El canon minero, como todos sabemos, depende del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras. Y ese impuesto a la renta depende en lo fundamental de las sumas y restas que se hagan a la utilidad antes de impuesto para determinar la renta imponible. ¿Qué es lo que pasa? Que la figura del gravamen minero, que afecta a las empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica y tributaria, hace que ese impuesto a la renta haya disminuido de manera significativa, no solo por la baja de los precios internacionales, no solo por los menores ingresos, sino por el nuevo marco tributario minero. ¿Cuál es el marco tributario y eso qué significa? Porque en Ancash, por ejemplo, algunos dirigentes que están con el gobierno dicen que es falso que se haya disminuido plata. Por otro lado, el gobierno dice, por ejemplo, que es a consecuencia del bajón del costo del precio de los minerales. Pero nadie habla, por ejemplo, de la nueva escala tributaria o la modalidad tributaria que usted señala. ¿Cuál es? Bueno, efectivamente, lo que pasa es que este nuevo marco tributario minero establece el gravamen minero, que es lo que paga, por ejemplo, Antamina o la Barrick, ¿no? Con el agravante que la Barrick en Pierina ya está en rendimientos finales, marginales, ya no produce más de 100.000 onzas de oro. En su mejor momento llegó a producir casi 1 millón de onzas, hoy día está por debajo de los 100.000, debajo de los 100.000, entonces, pero básicamente tiene que ver con la figura del gravamen. Lo que pasa es que Antamina paga el gravamen, lo capta el Ministerio de Economía y Finanzas en montos importantes, y ese monto lo capta el MEF y no se lo devuelve a Ancash. Y ese monto de gravamen... Pero eso afecta el pago del impuesto a la renta. Por supuesto, porque es un gasto deducible. Al ser deducible, la empresa minera le paga al MEF, le paga al Estado, y esos millones de soles son considerados gastos tributarios, se resta de la utilidad que sirve para determinar el impuesto a la renta. No nos olvidemos que el canon minero es el 50% del impuesto a la renta, pero si disminuye el impuesto a la renta, disminuye el canon. Claro, y esto ha ocasionado de que haya menos economía, por ejemplo, en Ancash en cuanto al canon y a través también de las utilidades, ¿no es cierto? Eso explica por qué, en parte, esos 400 millones de soles menores por canon, en gran parte sean por la ejecución del gravamen minero que lo capta el MEF. O sea, esos recursos, si no hubiese gravamen minero, en la práctica el canon para Ancash sería mayor. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando por lo menos de unos 200 millones de soles. En estos momentos el gobierno se lo está llevando. Ancash, con esta ley del gravamen, ¿estima usted cuánto ha perdido aproximadamente? Bueno, si consideramos el 2012, 2013, 2014, ¿no? El gravamen minero más o menos está entre 1.200 a 1.200 millones de soles, pero a nivel de la economía, ¿no? Entonces a nivel global, con las empresas estabilizadas. Estamos hablando de Antamina, Cerro Verde,
Yanacocha, Barrick, Misquichilca, por lo que corresponde a Barrick Lagunas Norte, Tintaya, ¿no? Son 5 o 6 grandes. ¿Ya? De esos 1.000 millones, 1.200 millones, la parte importante es Antamina. Claro, ¿No? Antamina. Porque Antamina es una empresa que, como usted verá en este cuadro, es la principal empresa exportadora, ¿no? El año 2014 ha exportado 2.500 millones de dólares, el 2013 3.300, casi 3.400 millones, eso lo dejo para usted. ¿Ya? Entonces, de estos recursos, ¿no? Hay una baja, evidentemente, ¿no? De 3.300, casi 3.400 a 2.500, estamos hablando de una baja de 800 millones de dólares menos, ¿no? Eso es lo que habría perdido la región Ancash En ingresos. en ingresos, ¿no? Pero de ahí... O sea, que no han regresado a la región. No, son ingresos de exportación. Ya, ok. A esos ingresos de exportación hay que restarle los costos, Ya. hay que restarle la mano de obra, ¿no? Entonces, la mano de obra en Antamina no es importante, porque los trabajadores antes recibían utilidades, ahora ya recibían 18 sueldos, ahora si reciben 5 es bastante, ¿no? Entonces de ahí por eso que los trabajadores se fueron a la huelga con el año pasado, ¿no? ¿Y de cuántos millones estamos hablando, Por lo estima menos usted, 200, según los estudios que ha desarrollado? 200 millones. Más de 200 millones que ha perdido. Por gravamen. Por gravamen. Por gravamen. ¿Estamos hablando por año? Por año, sí. Por año. O sea, si sumamos desde el año 2012, 2013, 2014 y este 15, año, podrían 15. pasar los 530 millones. Por supuesto, o sea, estamos hablando de 4 años, 4 por 8, estamos hablando de más de 800 millones. Más de 800 millones Que es lo que ha dejado perdido de la recibir región. La región Ancash por concepto de gravamen que lo capta el Ministerio de Economía y Finanzas y no llega a Ancash. Entonces, y eso se ve en un menor canon, ¿no? O sea, el canon Y no es como pinta el gobierno. En general disminuye, es verdad, por los menores precios internacionales, el 2014 con respecto al 2013, por los menores ingresos de las empresas mineras, es verdad, pero fundamentalmente por el nuevo marco tributario minero. O sea, ¿cómo se explica usted que el impuesto a la renta de ser 5.000, 6.000 soles disminuya a 2.300 millones? Entonces, ese es el impuesto a la renta del 2014. O sea, el impuesto a la renta minero ha disminuido de forma sensible, más que por la caída de los precios, porque el precio promedio del cobre el año pasado ha cerrado en 3.12, ¿no? El 2012 3.60, ¿no? Significa, por ejemplo, que esta ley del gravamen es perjudicial para las regiones mineras del Perú. En general, para la región minera, porque tiene un efecto concentrador de ingresos. Al centralismo limeño. Al centralismo limeño. O sea, nosotros tendríamos que preguntar de esos 1.200 millones por año que capta como gravamen el Estado, ¿qué obras se ha hecho? ¿Y en qué provincias? O sea, y lo peor es de que Ancash contribuye con el impuesto a la renta porque le quitan el 50% y aparte de ese impuesto a la renta también le quitan del mismo impuesto a la renta a través de la ley del gravamen. Claro, ¿no? Por supuesto. O sea, el gravamen y el impuesto especial extraordinario son dos figuras. A eso hay que agregarle la modificación de las regalías mineras. Si bien es cierto, Antamina no paga regalías mineras, tampoco paga Pierina, ¿no? Barrick, ¿no? Pero hay otras empresas mineras que sí pagan regalías en la región Ancash. Bueno, todas esas regalías, las nuevas regalías y el gravamen minero y el impuesto extraordinario minero son gasto deducible. ¿Qué significa? Que con una mano la empresa paga el gravamen, pero con otra mano disminuye la utilidad imponible. Al disminuir la utilidad imponible, disminuye el impuesto a la renta, que es la base para la determinación del canon. Entonces, por eso es que el canon se va derrumbando, y eso afecta a las regiones. Aquí nosotros tenemos un artículo, por lo menos el texto lo puede leer, ¿no? Okay. El trampolín, ¿no? Canon minero sigue cayendo, ¿no? Ya, entonces, perfecto. y esto afecta al 10% que recibe San Marcos, al 25% que recibe Huari, al 25% que recibe la región, incluido el 5% que recibe la Universidad
Santiago Antunes de Mayolo. Y la de Santa también, la de ¿no? Santa, ¿no? Que comparten el 5% a partir del 2008, y el resto, 45%, que deja de percibir el conjunto de provincias del departamento. Municipalidades, ¿no? Distritales. Exacto. Y provinciales, entonces, ¿no? El argumento que dice el gobierno es que Ancash ha sido el número 1 en canon en todos sus últimos años, y que han hecho con esos recursos. El problema no es que hayan hecho con esos recursos. Todos estamos de acuerdo que esos recursos deben ser ejecutados, fiscalizados con eficiencia. Y hoy día tenemos a un presidente regional en la cárcel, ¿no? Así es. Pero no solamente el presidente regional debe estar en la cárcel, sino también los socios de ese presidente regional que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque no nos olvidemos que antes de estar en la cárcel, ese señor Álvarez fue considerado por el Ministerio de Economía y Finanzas como el presidente regional exitoso, de mayor prestigio, el que mejor ejecuta los recursos del canon. ¿Cómo es eso que el Ministerio de Economía y Finanzas me promocione, me reconozca y me felicite, y al día siguiente yo estoy en la cárcel y esos funcionarios que me premiaron, ¿dónde están? Y por otro lado también los premió la Comisión de Presupuesto del Congreso. Por supuesto, o sea, era un presidente exitoso. Sí. ¿No? Entonces, nadie descubrió esta situación de que el gravamen era que se iba recortando, iba sacándole plata, se iba concentrando el dinero en la capital de la República, en el MEF, y lógicamente quitándole el desarrollo a las regiones, no solamente a Ancash, sino a las regiones del Perú. Pero sin embargo, dentro de este estudio que usted ha realizado, ¿cuál es en todo caso la alternativa? ¿Qué deberían hacer, por ejemplo, las regiones como Ancash? Porque vemos que las autoridades están un tanto adormecidas, vemos, por ejemplo, que los dirigentes están en complicidad con el gobierno, vemos que hay una suerte de parálisis económica en diferentes regiones del país, mientras todo el dinero se concentra en Lima y se van a los programas sociales para no solamente propiciar una reelección. Bueno, es gravísima la situación. Este es un gobierno de salida, es un gobierno que no gobierna. En todo caso, gobierna la señora, la corregente, ¿no? La presidenta del Partido Nacionalista, al cual no fue elegida. Es un gobierno débil, es un gobierno sin perspectiva histórica, y esto hace que en el caso de las regiones mineras afectadas, así como Ancash se ha visto afectada en promedio de 400 millones de soles menos por canon, es que se debiera establecer fondos compensatorios, ¿no? Para financiar sobre todo aquellos proyectos de infraestructura, de conectividad, de agricultura, de construcción, que estén prácticamente, para que no se queden paralizados. Debe haber fondos complementarios, ¿no?, de parte del MEF a cuenta de las partidas justamente del gravamen minero. El gravamen minero significa entre 1.000 a 1.200 millones de soles que les traen a las regiones mineras, concretamente a Ancash, a Arequipa, Cajamarca, ¿no? Porque son las grandes empresas mineras. Sí, pues. Entonces, de una u otra forma, tiene que haber una compensación, ¿no? Fondos compensatorios, o sobre todo con aquellos proyectos que están iniciados, que han aprobado el SNIP, que están en proceso de construcción, para que no se queden paralizados. De eso se trata. ¿Algún mensaje para Ancash, Yo creo que es economista? Importante. Hace poco con la Universidad Simón Bolívar presentamos el libro justamente de un gran investigador, el doctor Fudrini. Sería interesante que en Ancash, la Universidad Antunes de Mayolo, se organice este tipo de debate, ¿no?, para ver el futuro del departamento. ¿Qué va a pasar con el canon, con las regalías, con el sobrecanon, con el impuesto, con el gravamen, ¿no?, con las transferencias que hace el gobierno central a las provincias, a los gobiernos regionales? Porque vemos que con esta agudización de la crisis, en la práctica los recursos, las transferencias van a ser cada vez menores. Este año los recursos
del canon julio 2015 a junio 2016 ya han sido distribuidos, 400 millones de soles menos. Para el 2016, julio 2016 a junio 2017, también van a seguir disminuyendo. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades locales y regionales? ¿Qué pueden hacer? Creo hoy más que nunca hay que organizar un debate sobre el futuro del canon, el futuro minero en regiones tan importantes como esta.